Si trajo Biblia, déjela abierta ahí porque vamos a estar durante el resto de lo que voy a exponer, va a estar basado en este capítulo, así que tenga la Biblia abierta, si lo tiene en su celular, tenga su celular a mano, y si no tiene ninguna de las cosas, acérquese a alguno que sí la tenga. Así puede acompañarnos en esta lectura. Para el apóstol Pedro era una palabra muy importante. Nosotros vamos a leer del verso 1 al 11, pero si vemos el 12, solamente para ver la importancia que el apóstol Pedro le daba a esas palabras, dice: por esto no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Así que es lo mismo para nosotros. Nosotros es una palabra que conocemos, que ya la hemos aprendido, pero así como el apóstol Pedro era importante volver a repetirla una y otra vez, también es importante para nosotros que lo veamos. Tiene allí, Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver en esta mañana del verso 1 al 11, pero para que no se haga muy larga la lectura, vamos a ir leyéndolo por partes. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a dejar ahí, después vamos a volver hasta el verso 11. Pedro escribe esta carta ya cuando se acerca al final de sus días. En el verso 14, él dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesús me ha revelado. Así que Pedro ya está al final de sus días. Si bien la carta no la especifica, los historiadores ubican a Pedro en Roma en ese momento, pronto a ser martirizado. Y él escribe esta carta presentándose de una manera muy sencilla. Él comienza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Después de haber pasado toda una vida sirviendo, estando en un lugar muy lejano a su ciudad y escribiendo una carta que iban a recibir seguramente muchas generaciones que tal vez no conocían al Pedro del principio, yo pensé, ¿no debería haber tenido Pedro una mejor presentación? Algo un poco más para que hable de quién es Pedro, no solo Simón Pedro. A mí se me ocurrió una presentación un poco mejor. Yo habría empezado la carta diciendo apóstol Pedro. Simón Pedro no dice mucho. En cambio, apóstol Pedro, poniendo el apóstol adelante, le da cierta importancia. Miembro fundador del cristianismo, podría ser, está entre los fundadores, ¿no? El movimiento
religioso más importante de la historia y la humanidad y el único verdadero. Responsable de la extensión y formación de los cristianos entre los judíos. Predicador en la primer campaña evangelística después de la llegada del Espíritu Santo. Partícipe del primer milagro de sanidad hecho por los discípulos. El primero en sufrir persecución. A los que lean esta carta, gracia y paz os sean multiplicadas. Dando un poco más importancia al ministerio que tenía Pedro. ¿Cómo va a poner solo Simón Pedro? Lejos de eso, él solo dice su nombre y su posición, siervo de Jesucristo, y su misión, enviado por el Señor. Han pasado los años, ha trabajado arduamente, ha sufrido en gran manera. La Iglesia ha crecido pese a la persecución de una forma vigorosa, ha tenido éxito en la misión encomendada por el Señor. Y su único anhelo, su único deseo es recalcar que Él vive para servir al Señor, que Él es su misión más importante en la vida es servir al Señor y hacer lo que Él les manda. Su amor por el Señor estaba vigente como el primer día. No había otra cosa más importante en la vida de Pedro. Si tuviéramos que presentarnos nosotros a otros, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué cosa resaltaríamos a los demás? ¿Qué nos importa que los demás sepan de nosotros? En estos tiempos donde todo se expone en una red social, ¿no? Sabemos la vida de todos por entrar a cualquiera de las redes sociales que hoy están circulando. ¿Qué queremos exponer? Nuestros éxitos, lo lindo que somos, una linda selfie, viene bien, con todos los filtros posibles. Lo bien que nos va en la vida, nuestros éxitos, nuestros logros, ¿qué es lo que nos importa exponer? Yo no digo que esté mal, tener una red social. Yo suelo ser parte también de algunas de las que están ahí. Pero solo quiero resaltar que aquello que justamente nosotros resaltamos de nosotros es aquello que creemos más importante, es aquello que queremos que los demás sepan de nosotros. Y no hay ninguna cosa más importante que vivir para el Señor. Amén. Que en todo tiempo nuestro anhelo sea manifestar que vivimos para servir y para honrar el nombre de Dios. Amén. Y aquello que Él encargó a nuestras vidas, en eso nos vamos a ocupar de realizar. A eso vamos a tratar de hacer. Su mandato para con nosotros es aquello que vamos a seguir. Amén. Amén. Pedro continúa en los demás versículos hablando de cómo tiene que ser una vida rendida y fructífera en el Señor. Y yo lo dividí en 4 puntos que voy a tratar en esta mañana. Los 2 primeros puntos hablan de aquello que recibimos de parte del Señor para vivir esa vida cristiana. El tercer punto habla de cuál es
nuestra responsabilidad con respecto a aquello que recibimos. Y el cuarto punto, ¿cuáles son las consecuencias de vivir o no vivir de acuerdo a aquello que nos encomendó el Señor? Volvamos al versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro ubica a los destinatarios de esta carta como aquellos que han alcanzado la misma fe que tenían ellos, igual de preciosa. Mire, cuando dice allí, habéis alcanzado, en el original, el verbo que utiliza allí es obtener por suertes. No hay mérito alguno en aquellos que conocieron la fe. No hay mérito alguno. Fue solamente por gracia y misericordia de Dios. Aquellos que han alcanzado, no es que estaba lejos, ¿no? Y se yacieron y alcancé la fe, sino por misericordia de Dios. Y esta fe es una profunda convicción de quién es Dios para nosotros, la profunda convicción de la verdad de Dios. Y ahí podemos repasar juntos el hecho de Cristo, que la verdad es que Jesucristo, siendo Dios eterno, se hizo hombre, vivió sin pecado, nos dio a conocer al Padre, para salvarnos y hacernos sus hijos, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue exaltado por el Padre, es Señor de todo y volverá otra vez. Amén. Esa es nuestra fe, allí está fundamentada nuestra fe en aquello que Cristo hizo, dice el apóstol, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra fe es obra de Él y llegó a nosotros por su misericordia, por su gracia. Cuando nosotros estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos porque el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por misericordia, alguien nos compartió del Señor. Por misericordia, alguien nos habló de Él. Pudimos ver quién era Cristo. Nuestros ojos, que antes no veían, fueron abiertos. Y pudimos ver la verdad de Dios. Y eso transformó nuestra vida. Nos llevó al arrepentimiento. Y hoy podemos gozar de una vida nueva en Él. Amén. Esta fe, dice el apóstol Pedro, es preciosa. Tiene un valor tremendo. Esta fe que ellos compartían. Esa fe es valiosa porque es obra de Dios. No hay mérito de hombre allí. Es porque Cristo dio su vida. Es porque tiene poder para transformar a todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, en personas con una vida abundante para Él. Aquellos que eran hijos de ira, en hijos amados. Qué bueno es el Señor, porque esa fe preciosa la tenemos nosotros. Tiene tanto valor. ¿Tiene valor esa fe para tu vida? Esa fe que cambió tu forma de pensar, tu forma de vivir, cambió tu corazón. Aquellos que estamos en tinieblas y nos salvó, nos trasladó al reino de su amado Hijo. No teníamos propósito, pero hoy vivimos para Él.
Amén. Y es, dice el apóstol Pedro, igualmente preciosa. Igualmente. Es igual la fe que tuvo el apóstol Pedro, es la misma fe que recibieron aquellos que la escuchaban, es la misma fe que vivimos nosotros y es la misma fe que tenemos que comunicar a los demás. Es la misma fe que tiene poder para transformar a aquellos que les escuchan y que es nuestra responsabilidad poder comunicar a los demás. Amén. Puedes, como las hermanas que están aquí, tomarte un tiempo y darle gracias a Dios por esa fe que llegó a nuestras vidas. Amén. Puedes alzar tu mano y decirle gracias, Señor, por tu bondad, porque no hay mérito en mi vida, solo tu gracia y tu misericordia nos alcanzó. Gracias, Señor. Aleluya. Así que lo primero que recibimos de parte de Dios por su misericordia es una fe preciosísima para nosotros. Amén. Segundo punto, y ahí vamos a ir al verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo estoy leyendo en Reina Valera y a veces dice tantas palabras que es difícil de comprender qué está queriendo decir. Así que yo lo voy a leer el mismo versículo en otra versión. Dice así, con su divino poder, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque le conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Es un poquito más claro, ¿no? Por ahí nos ayuda a entender un poco mejor. Y el verso 4, ahí sí volvemos a Reina Valera, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo tenemos porque le conocemos a Él. La clave, dice Pedro, es conocerle a Él. Y el verbo que utiliza allí no es el verbo simplemente conocer por el estudio, es algo mucho más profundo. Y habla de reconocer al Señor. En este caso podríamos decir que todo lo tenemos cuando le reconocemos a Él. Cuando Él se transforma en nuestro Señor y nuestro Salvador, mediante la fe, como mencionamos anteriormente, su divino poder, transformador y capacitador, actúa en nosotros, cumpliendo sus promesas en nuestra vida, haciéndonos parte de su pueblo, su familia, con una nueva naturaleza que nada tiene que ver con este mundo. El Señor había prometido en Jeremías 31, versos 33 y 34, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El Señor trató en la cruz con nuestro pasado. Y aquella promesa que el Señor hizo en Jeremías encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor de nuestras vidas, Él perdona nuestra maldad y no se acuerda más de nuestro pecado. Nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo en la cruz. Y dice su palabra que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces vemos hermanos siguiendo a Cristo, pero aferrados todavía al pasado? A cosas que hicieron, a cosas que vivieron, a cosas que les hicieron. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Él trató con nuestro pasado. Él perdonó nuestros pecados, perdonó nuestra maldad y nos hizo nuevas criaturas en Él. Amén. Puedes decir con convicción, soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y cuando venga algo de tu pasado, algo de aquello que eras, algo que te quiere traer a la memoria, lo malo que era, lo incapacitado, cuánto sufrido, hoy soy una nueva criatura en Cristo. Y le puedes decir a los pensamientos, a la mentira, aún al diablo, esas cosas viejas pasaron. Hoy soy nueva criatura en Él. Y el Señor nos da un nuevo presente. Nos hace nuevas criaturas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. La promesa que el Señor le dio a Jeremías se cumple porque pone sus leyes en nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar y las escribe en nuestro corazón. Ahora el Señor es nuestro Dios y con libertad y confianza puedo acercarme a Él como parte de su pueblo, como su hijo. Y no solo cumple lo que profetizó Jeremías, sino también quiero traer otra promesa, otra profecía de parte del Señor en Ezequiel. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros pondré y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solo el Señor va a escribir sus leyes en nuestro corazón, sino que nos va a cambiar el corazón y nos cambió el corazón, que siente y vive como Él quiere. Amén. Y sobre todas las cosas, pone en nosotros de su Espíritu. Nos ha hecho andar, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. El Señor trató con nuestro pasado, pero también trató y trata con nuestro presente. Hizo de nosotros un nuevo hombre. El viejo hombre no era capaz de cumplir la voluntad de Dios, estaba incapacitado, pero el nuevo hombre sí,
es capaz. El nuevo hombre está hecho en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos por ellas y podemos andar por ellas porque el Señor nos capacitó, nos dio un nuevo hombre lleno de su Espíritu para que viva para Él. Amén. Así que si tú estás en Cristo y estás lleno de su Espíritu, no precisás nada más. Estás completo en Él. El Señor te dio todas las herramientas, te capacitó para vivir la vida cristiana como Él quiere. Amén. Así que podemos decir que todo aquello que necesitamos para vivir la vida cristiana nos fue dado en Cristo Jesús. Al tratar con nuestro viejo hombre y hacernos nueva criatura que anhela vivir para Él, con una nueva forma de pensar y de sentir, que ama su palabra y sus mandamientos, con el Espíritu Santo habitando en nosotros, capacitándonos para hacer su voluntad. ¿Puedes decir amén también a esto? ¿Puedes reafirmar aquello que dice el apóstol Pedro? Todo lo necesario para vivir la vida que a Dios le agrada lo tengo por Cristo Jesús. Amén. Y yo le pedí a Luis de cantar una canción. Les invito a que se pongan de pie. Yo después voy a seguir unos minutos más, si me lo permiten. Pero medio quisiera reforzar este punto con una canción. La canción se llama, o tiene el título, Hay libertad. Antes era esclavo del pecado, pero hoy tengo libertad en Cristo. Amén. Puedo vivir como el Señor quiere. Puedo hacer su voluntad. No tengo nada que me ate. Y esta canción reafirma aquello que el Señor hizo en nuestras vidas.
¿Muchos era nueva por ahí esta canción? Pero ahora ya que la aprendiste, ¿podés cantar esta vez esta parte, pero proclamarla a tu hermano? Con una confesión de fe. Señor hizo eso en nuestras vidas, rompió nuestras cadenas, me dio vida nueva, no se acuerda más de mis pecados. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, fondo del mar echó mi maldad. Me dio mis pecados, se me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad. Me dio mis pecados, se me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, se me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Tomen asiento unos minutos y sigo unos minutos más, ¿puede ser? El Señor nos dio libertad para vivir la vida cristiana como Él le agrada, como Él quiere, no ya presos del pecado, sino libres para Él. Vamos nuevamente ahora. Vamos a ver el tercer punto. El primero, el Señor nos dio una fe preciosa que viene de Él. El segundo punto es nos capacitó en Cristo Jesús con todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Y el tercero que vamos a ver ahora es el desarrollo y el crecimiento en base a aquello que recibimos es nuestra responsabilidad. Vamos nuevamente al texto. Dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y ahí saltamos al verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, en consecuencia de aquello que habéis recibido, en consecuencia de aquello que hizo Cristo en sus vidas. Ahora ustedes tienen que actuar en consecuencia. A ver, se me ocurrió una ilustración para tratar de entender un poco más. Espero que traiga claridad y no oscurezca. No, pero hagamos de cuenta que usted compró un auto nuevo, sin uso. Está el día que se lo van a entregar en la concesionaria y está feliz por ese auto que le dieron. Así que llega el que se lo va a entregar, le hace firmar los últimos papeles que tiene que firmar, se sube al vehículo y algo no funciona. Entonces se baja y le dice al que le entregó, mirá, no funciona. Algo está mal, que este auto no está funcionando. Entonces viene el que entregó y chequea, dice, mirá, las ruedas están bien, están infladas, tienen lo que tienen que tener, levanta el capó, está todo conectado, tiene combustible, tiene la llave, ya está, sí, pero no anda. Yo me siento arriba y el auto no va para ningún lado. Una tontería, ¿no? Tiene que poner la llave y tiene que arrancar.
Pero muchas veces, digo, para graficar esto, cuando nosotros llegamos al Señor, estamos completos. Ahora nosotros tenemos que empezar a vivir. Ahora nosotros tenemos que empezar a crecer y a manejar ese auto que tenemos por delante. Uno no puede llegar así el momento y decir, no, yo no tengo intenciones de manejar. No tiene lógica eso. Tampoco tiene coherencia que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, como Señor de nuestras vidas, dueño absoluto de lo que somos y tenemos, y después no quisiéramos vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Tenemos una responsabilidad, y el apóstol Pedro dice, aplica un término ahí en Reina Valera, dice diligentemente. El verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, toda diligencia. Así que es mi responsabilidad de que esa vida se desarrolle poniendo diligencia. El diligente siempre está dispuesto. El diligente no pone excusas. El diligente no es perezoso. El diligente es esforzado. El diligente le pone velocidad a las cosas. Le pone ganas. Está comprometido con lo que hace. Al diligente no hay que andar empujándolo. Es entusiasta y empuja a otros también. ¿Cómo te identificás vos en la vida cristiana? ¿Sos un diligente o un negligente, que sería todo lo contrario? Bueno, el Señor nos haga a todos diligentes para lo que el Señor nos manda, teniendo una actitud que no nos tenga que empujar, que no nos tenga que decir, dale, ponete las pilas, dale, ¿cuándo vas a...? No, el que recibió una vida nueva del Señor, dice Pedro, que es diligente, es entusiasma, tiene ganas, le piden y lo va y lo hace. Imagínese que usted tiene uno que tiene que hacer un trámite y se lo da y lo deja. ¿Lo hiciste? No, mañana. Y vuelve al otro día. ¿Y lo hiciste? No, que estaba cansado. No, es que no podía. No, es que me quedé hasta tarde y la verdad que me costó después. ¿Usted diría que ese es un diligente? No, la próxima se lo encarga otro. No. El apóstol Pedro dice que nosotros para su obra tenemos que ser diligentes. Así que el Señor nos haga a todos diligentes para Él. El segundo punto el segundo subpunto de este mensaje, ahí comienza en el verso 5 y nos habla de que nosotros, por esto mismo, tenemos que añadir. ¿Lo tiene ahí? Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que es ir sumando a nuestra vida cristiana. Y dice, vamos a leerlo, el verso 5, 6 y 7. Vosotros mismos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. A esa fe, a esa profunda convicción que vino a nuestras vidas por gracia del Señor, hay que añadirle virtud, que es el resultado de esa fe que habita en mí y habla de la excelencia en mi forma de vivir. Otra versión dice,
agregarle un carácter digno de admiración. Mi vida tiene que reflejar a Cristo. Aquello que soy se tiene que ver. Aquello que digo que soy, mejor dicho, se tiene que ver en mi vida. Y para crecer en esa transformación, yo tengo que agregarle conocimiento. Y aquí sí, el verbo habla justamente de conocer, porque uno se involucra en conocer más de su palabra y saber aquello que Dios quiere y aquello que Dios no quiere de mi vida. Vuelvo al primer punto, tengo que ser diligente, entusiasta, en esa fe que vino a mi vida se transforme en un carácter que hable de Él. Entonces, mi carácter tiene que ser transformado. Y por ahí, si salen cosas que no pertenecen a la vida nueva, tengo que ser diligente en sacarlo. Esto ya no pertenece más a mi vida nueva y tiene que cambiar, tiene que venir otro carácter. Esa es la virtud con que yo tengo que vivir y el conocimiento me ayuda a saber de qué forma tengo que vivir o no para el Señor. No solo para que crezca mi intelecto, sino para que viva ahora en base a aquello que conozco. Y dice que al conocimiento le tengo que agregar dominio propio. Ya no dejo dominarme por el mundo. Los malos deseos no me dominan. Antes era dominado por ellos, pero ahora tengo que fortalecerme en el Señor para que el pecado y las tentaciones no tomen dominio de mi vida. Amén. Yo no sé, cuando decía las cosas que el Señor hizo en nuestras vidas, lo tenía todo diciendo amén. Ahora que hay una parte de nuestro esfuerzo, está muy calladito. Así que podemos decir amén en nuestro trabajo también, añadir esas cosas. Tengo que tener dominio propio. No puede ser que las cosas de este mundo, los pensamientos, aún las tentaciones dominen mi vida. Es el Señor el que domina mi vida, el que habita en mí. Entonces yo puedo decir a ciertas cosas no tienen lugar en mi vida. Puedo decir a los pensamientos que ya no tienen lugar hoy en mi vida porque tengo dominio propio. Puedo decirle ya no más a las tentaciones. Puedo decirle no, conmigo ya no. Ahora vivo para el Señor. Puedo decidir qué escucho. Puedo decidir qué veo, cómo actúo, cómo reacciono. Amén. Y a ese dominio propio hay que sumarle paciencia. A pesar de las dificultades que tenemos que crecer en paciencia. Esta paciencia habla de constancia, de perseverancia. Decía la traducción, al ver el original, daba una idea diciendo aguante alegre. Tener una actitud que en medio de las dificultades puedo tener confianza. Y aún el gozo del Señor puede estar en mi vida, en todo tiempo. No me caigo por las dificultades. Tengo perseverancia, tengo constancia. Ante la primera dificultad no me vengo para abajo. Uy, ¿cómo está? Hermano, para atrás. Lo que tenía pensado no me salió. Hermano, estoy caído. Pasó tal cosa. Algunos se caen muy fáciles o algunos nos caemos muy fácil. También me voy a hacer parte del grupo. Pero el Señor nos dice que tenemos que crecer en esa paciencia, que aguanta, que espera en el Señor, que sabe que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa. Que no hay una situación que tengamos que atravesar, que Él no la tenga en cuenta. Que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es mi sustento, por el cual yo puedo crecer, por el cual puedo crecer en paciencia. Amén. Y a eso tengo que sumarle la piedad. Hasta aquí, aquellas cosas que sumamos eran aquellas cosas que transformaban nuestras vidas. A partir de ahora, apuntan al Señor y a los demás. Dice que yo tengo que crecer en piedad, que es una profunda devoción al Señor, una comunión íntima con Él, que se traduce en una vida de servicio a Él y al prójimo. Mi vida devocional con Él tiene que crecer cada día más, porque le amo, porque mi vida está rendida a Él, porque quiero servirle a Él, porque no tengo otro anhelo en mi vida y cada día tiene que ser mayor. Cada día eso tiene que crecer en nosotros y eso hay que sumarle el afecto fraternal, el amor hacia los hermanos, aquellos que son fáciles y aquellos que por ahí no lo son tanto, a crecer en el sentido de comunidad, a valorar la familia que tenemos en Él. Y eso rompe el individualismo en nosotros. Muchas veces estamos cerrados al otro, nos cuesta abrir nuestro corazón, nos cuesta compartir con el otro, nos cerramos y tenemos que crecer en el afecto fraternal, en compartir juntos, en amarnos. Es una bendición poder tener la familia que tenemos en Cristo. Amén. Y en eso el Señor nos pide que crezcamos. Y por último, menciona el amor. Y aquí es el amor ágape, el amor en acción, aquel que viene de parte de Dios a nosotros y a través nuestro se extiende hacia los demás, que busca el bien y la oportunidad de hacer el bien a todos, que se extiende al necesitado en todos los aspectos. Tenemos muchos necesitados en medio nuestro, muchos que están en tinieblas, que no conocen a Cristo. Ese amor tiene que crecer en nosotros y nos tiene que llevar a extendernos a los demás. Y esto tiene que crecer en nosotros en forma simultánea, progresiva y permanente. Todo se tiene que dar al mismo tiempo. Esto es como un círculo virtuoso, donde todo tiene que ir creciendo en nuestras vidas de forma simultánea. Imagínese que usted ve un bebé y que con el paso del tiempo crece su cabeza, nada más. Y le ve a los padres, le dice, ¿qué pasa? Le está creciendo la cabeza nada más. No, es que en este tiempo está sumando conocimiento. Le está sumando conocimiento ahora, por eso le crece la cabeza. Después vienen todos los demás. Es imposible, ¿no? Algo mal está, o le crecen solo los pies, ¿no? Y de golpe tiene un cuerpito chiquito y los pies grandes. No, en todas estas cosas se tienen que dar simultáneamente en nuestras vidas. Todo tiene que ponerse en práctica en nosotros. En todo tenemos que crecer de una forma progresiva, pero permanente, siempre tiene que crecer. Si tengo un bebé, ese bebé está capacitado para crecer. Ahora, si pasa el tiempo, a ese bebé sigue siendo chiquito, hay un problema. Ese tiene que crecer. Si pasa el tiempo en la fe y nosotros seguimos siendo chiquitos en nuestra forma de pensar, algo no está bien. Así que ese crecimiento se tiene que dar constantemente.
¿Cómo estás creciendo en todas estas áreas que mencionamos? ¿Estás diligentemente añadiendo aquello que falta? ¿Estás creciendo en todo o has aflojado? Señor, nos ayude a tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, en ser diligentes, en crecer aquello que el Señor quiere para nuestras vidas. Y el último punto, vamos a leer ya los últimos versículos para ir terminando. Verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a saltear al 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dejar el 9 para después. Nosotros somos responsables de los resultados que vienen a nuestra vida en base a este accionar. Hay una responsabilidad nuestra y depende cómo actuamos vamos a ver los resultados. Dice el apóstol Pedro que si estas cosas están, y no solo están, sino abundan en vosotros, esas cosas están y abundan, o sea que estoy en permanente crecimiento, en permanente desarrollo. Dice, vamos a mencionar algunas cosas que van a pasar en nosotros. Vamos a crecer siempre conociendo más al Señor. Van a estar siempre activos porque están tratando de crecer y añadir a la vida lo que falta. Van a dar fruto de crecimiento personal y alcanzando a otros. No va a ser fácil que caigan en pecado. Dice, no van a caer. Y hace referencia a algo que está en el versículo 9, que vamos a ver ahora. Dice, pero el que está fiel a Él no va a caer en pecado. Y el último, a ese le va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina eso? No es que va a golpear usted y le van a abrir un poquito mirando a ver quién es. Mira por la mirilla, che, ¿le conocés vos a este? ¿No? A veces cuando toca a alguien los chicos dicen, no sé, un señor toca. No, andá, fíjate. No, imagínense que nosotros estemos a la puerta de los cielos y digan, no sé quién vino ahí, qué sé yo. No, Dios quiera que no. Dice acá Pedro que nos va a ser otorgada una amplia y generosa. No sé cuán grande es la puerta de entrada, pero se va a abrir completamente, ¿no? A ver, corramos para acá, corramos para allá. Vení, entrá, vos pertenecés a este lugar. Es generoso. El Señor no, aquellos que crecen, aquellos que viven en ese pleno crecimiento, entusiasmado en lo que el Señor está haciendo, van a crecer, van a dar fruto. Su vida se va a desarrollar, van a ayudar a que otros crezcan también. Y en el cielo nos espera una amplia y generosa entrada. ¿Cuántos esperan que el cielo los reciba así? Amén. Ahora, vamos al verso 9. El verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista
muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es tremendo ese texto. Léalo de vuelta. El que no tiene esas cosas, ¿qué cosas? Las que mencionamos antes, por las que tiene que crecer. El que no está creciendo, dice, tiene la vista corta, es muy miope, es casi ciego, no puede ver. Mire, nuestra condición antes de conocer al Señor, éramos ciegos, no podíamos ver la verdad de Dios. Y el apóstol nos dice aquí que el que no crece, decrece. El que no agrega, quita. ¿Por qué? Porque de golpe veía y se quedó. Y no tiene una vida de crecimiento. Entonces dice, es como un ciego. Ya no puede ver. Y el ciego, ¿saben qué? Se cae fácil. Ciego tropieza. Si vemos a un ciego andar, hay que ayudarle al ciego. Tiene que tener el bastón. Y si va a cruzar la calle, le ponemos el brazo para que se agarre y pueda cruzar. Porque es peligroso. Aquel que no ve se cae fácil. Hermanos, lo que dice el apóstol es que si nos crecemos, nos volvemos ciegos a esa verdad. Y podemos irnos para atrás. Y caemos fácilmente. Entonces, podemos ver a alguien que no crece, alguien que tiene dificultades con el pecado. Algo está pasando en su vida, y es que su vida no crece de acuerdo como el Señor quiere. Entonces, retrocede. Y dice también, y esto es lo más grave, se olvidó que sus antiguos pecados fueron perdonados. Pierde la memoria del gozo que el Señor trajo a su vida el día que conoció al Señor. Se olvida. El día que conocimos al Señor queda como algo lejano. ¿Qué sé yo? Ni me acuerdo cómo fue, ni me acuerdo lo que sentía. Tal vez si hago memoria sí, pero en la vida práctica me olvidé. Qué bueno es tener siempre memoria de aquello que el Señor hizo en nuestras vidas, de todo el tiempo recordar que el Señor perdonó nuestros pecados y que yo sé para qué vivo. El corazón agradecido no olvida. Amén. Va a estar ocioso. Aquel que no crece es un hombre, una mujer ociosa. No tiene mucho para hacer, ni sabe qué tiene que hacer porque si se olvidó, perdió la memoria de aquello que el Señor hizo en su vida. ¿Cómo se va a acordar de para qué el Señor lo salvó? Entonces se vuelve ocioso. Y uno le pregunta, ¿qué estás haciendo para crecer? ¿Cómo se está desarrollando tu vida? Y no sabe, no contesta. ¿Por qué? Porque va perdiendo la memoria. Y se vuelve estéril. Dice la palabra que es sin fruto aquel que no crece. Aquel que no crece en el Señor no tiene frutos. Hace tiempo que su vida no es transformada para ser más parecido a Jesús. Ya ni habla a otros. Se olvidó de que nosotros estamos para comunicar la verdad de Dios. Y por último, su recompensa no va a ser la misma.
No sé cómo va a ser, porque no lo dice. Dice que al que hace va a ser entrada amplia y generosa. No sé cómo va a ser aquel que no lo hace, no lo vive. Hermanos, nuestra forma de actuar tiene sus consecuencias. No es lo mismo estar comprometido con el Señor, creciendo en todos los aspectos, que ser negligente en aquello que es nuestra responsabilidad. No llegamos al Señor por méritos propios, sino por su gracia y su misericordia. La fe que habita en nosotros es obra del Señor. Él trató con nuestro pasado, nos equipó a vivir en el presente una vida que le agrade a Él. Por tanto, pongamos todo nuestro esfuerzo en crecer en aquello que el Señor nos manda, sabiendo que tiene fruto y recompensa del Señor. Amén. Pero si por algún motivo te sentís más identificado con el otro grupo, con aquellos que no están avanzando, con aquellos que se quedaron, que arrancaron gozosos en su momento, pero por ahí hoy veas, y haciendo imagen del auto, que las ruedas están bajas, el motor está arrumbrado, combustible ya no tiene y no sabe para qué está. El Señor es un Dios que restaura. Amén. Y el Señor puede obrar en tu vida si le dices: Señor, por tiempo no estoy creciendo, por tiempo he frenado, por tiempo no estoy viviendo la vida que vos querés. Y el Señor te va a restaurar. Amén. Así que yo te invito a ponerte de pie. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Cuánto bien nos hace recordar aquello que has hecho en nuestras vidas. Cuánto bien nos hace saber que hoy somos nuevas criaturas que vivimos para honrar tu nombre. Señor, ayúdanos a siempre estar dispuestos para vivir y para servirte a ti, para honrar tu nombre, Señor, y crecer en todo aquello que tú pongas por delante de nuestras vidas. Líbranos, oh Dios, de ser ciegos a tu verdad. Líbranos, oh Dios, de perder la memoria de aquellas cosas que hiciste en nuestras vidas. Señor, te rogamos, aviva tu obra en nuestras vidas. Aviva tu obra en nuestras vidas, Señor. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos vivifique, nos anime, nos impulse, Señor, a vivir la vida como tú quieres, para gloria de tu nombre, Dios. Lo pedimos. Amén. Amén. Yo agradezco a Dios por Sergio, que se metió en un pasaje no fácil, es un pasaje difícil. Recordé cuando estaba ahí sentado años atrás hablando con un pastor que tiene mucho conocimiento y estábamos hablando de este pasaje justamente, y él me decía que no se atrevía a hablar de ese pasaje por la profundidad que tiene. Hoy Sergio lo puso en sencillo y nos ministró esta palabra que todos tenemos que atesorar. Cuando vuelvas a leer este pasaje de 2 Pedro
te vas a acordar de la administración de hoy y va a servir a tu vida. Por eso, gracias Señor por Sergio, gracias por Pedro, que nos dejó esta palabra escrita. Justo el Señor le había dicho que se lo iba a llevar y parece que se apuró a escribir. Se escribió 2 cartas ahí enseguida porque él se lo iba a llevar. Y Pedro nos dejó estas preciosas cartas, esta preciosa palabra con la cual hoy fuimos ministrados. Gracias, Señor, por ministrarnos, por edificar nuestras vidas, porque nos hiciste bien, Señor. Ministraste a nuestros corazones. Tomamos la palabra, Señor, la recibimos y la atesoramos. Amén. Un gran aplauso al Señor por su palabra y su bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.